El día de hoy hablaremos acerca de la introducción a la trigonometría. El origen de la palabra trigonometría proviene del griego trigonos, que significa triángulo, metrón, que significa medición, es decir, la medición de los triángulos. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia la relación de los lados y ángulos de un triángulo, rectángulo y una circunferencia. Es decir, que la trigonometría nos va a ayudar a poder estudiar la relación de los lados de un triángulo rectángulo referente a una circunferencia. Vamos a tocar la definición de ángulo desde el punto de vista de la geometría y comparando con la trigonometría. En geometría conocemos como definición de ángulo al plano determinado por dos semirrectas, como podemos observar aquí. Dos semirrectas que forman un ángulo y todo el plano que está entre estas dos semirrectas se define como ángulo. En trigonometría debemos tomar en cuenta que el ángulo se trabaja en relación a la medida del ángulo y no así al espacio o porción de plano como en geometría. Aquí podemos ver el ejemplo que un ángulo relacionado a una circunferencia, donde el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Sabemos que la circunferencia mide 360 grados. En relación a esa medida se van trabajando los diferentes ángulos. Ahora vamos a tocar el punto relacionado a los ángulos en posición normal. ¿A qué se refiere que un ángulo está en posición normal? Un ángulo en posición normal es cuando su lado inicial del ángulo está sobre el semieje de las X positivas y su lado final puede estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes. No olvidemos que un ángulo está conformado por lado inicial, lado final, vértice. Aquí podemos observar claramente cada uno de estos detalles. Un ángulo está en posición normal respecto a un sistema de coordenadas cartesianas cuando su vértice coincide con el origen de las coordenadas y su lado inicial como el semieje positivo de las X. El lado final se ubica en cualquier cuadrante que indicará a qué cuadrante pertenece. En el ejemplo que podemos apreciar aquí, el lado final de este ángulo está en el primer cuadrante, entonces se considera que es del primer cuadrante. El ángulo pertenece al cuadrante en el que cae su lado terminal. Los ángulos tienen signo. Un ángulo puede ser positivo y también puede ser negativo. Un ángulo es positivo si la rotación del ángulo se realiza en sentido contrario que giran las agujas del reloj, como podemos observar aquí en el ejemplo. Sobre el semieje X positivo se mide un ángulo alfa. Estamos midiendo en sentido contrario a lo que avanzan las manecillas del reloj. Entonces este ángulo es positivo. Y un ángulo será negativo cuando se mida al ángulo en sentido que andan las manecillas del reloj. Entonces este ángulo se considera negativo. Pasamos a ver la clasificación de los ángulos en posición normal. Los ángulos en posición normal se clasifican de acuerdo a la posición de sus lados finales o lados terminales. Tenemos aquí las tres clasificaciones: ángulos que pertenecen a algún cuadrante. Otra clasificación corresponde a ángulos cuadrangulares y finalmente los ángulos coterminales. Los ángulos pertenecen a algún cuadrante. Por ejemplo, al primer cuadrante pertenecen los ángulos de 45 grados y 315 grados como ejemplo. Observemos que el lado inicial del ángulo está sobre el semieje de las X y se está midiendo un ángulo de 45 grados contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto este ángulo es un ángulo positivo. Y su lado terminal está en el primer cuadrante. Entonces este ángulo pertenece al primer cuadrante.
Por ejemplo, en el segundo cuadrante pertenecen los ángulos de 135 grados y 225 grados. De la siguiente manera, el lado inicial sobre el semieje positivo, medimos un ángulo alfa de 135 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Pero también podemos medir este ángulo en sentido que andan las manecillas del reloj. Sería un ángulo negativo partiendo del lado inicial. A favor de las manecillas del reloj medimos 225 grados y el lado terminal está terminando en el segundo cuadrante. Entonces estos dos ángulos serían del segundo cuadrante. Seguimos con la clasificación de ángulos que pertenecen a algún cuadrante. En este caso podemos apreciar el ejemplo de dos ángulos que caen en el tercer cuadrante. El ángulo alfa de 225 grados positivo y en sentido negativo sería de menos 135 grados y estamos observando también que este lado terminal está en el tercer cuadrante, considerándose así ángulos del tercer cuadrante. Finalmente, en el cuarto cuadrante tenemos los siguientes ejemplos. En sentido positivo, alfa mediría 315 grados y su lado terminal está en el cuarto cuadrante. Y en sentido negativo, un valor negativo sería de 45 grados. Estaríamos observando de esta forma que estos dos ángulos sirven perfectamente como ejemplo para observar los ángulos que pertenecen al cuarto cuadrante. Ángulos que pertenecen a algún cuadrante, repasemos. Si dichos ángulos se encuentran en posición normal y su lado final se encuentra en el primer cuadrante, serán del primer cuadrante. Si su lado final está en el segundo cuadrante, serán del segundo cuadrante. Si su lado final de los ángulos está en el tercer cuadrante, entonces esos ángulos son del tercer cuadrante. O si los ángulos tienen su lado terminal en el cuarto cuadrante, pertenecen al cuarto cuadrante. Ahora veamos los ángulos cuadrangulares. Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema cartesiano. Recordemos que aquí tenemos ángulo recto en el primer cuadrante de 90 grados. Ese ejemplo corresponde a un ángulo cuadrangular, como bien estamos leyendo aquí, que su lado terminal concluye en un semieje del eje cartesiano, entonces es un ángulo cuadrangular. En la imagen de la derecha se puede observar que los ángulos 0 grados, aquí de rojo, 90 grados, 180 grados, partiendo del semieje X, 180 grados, 270, llegaría hasta el tercer cuadrante, 360 que llega hasta el cuarto cuadrante y llegando hasta el punto en el que hemos iniciado la medición de ángulos. Serían ejemplos de ángulos cuadrangulares porque su lado final coincide con algún semieje del eje cartesiano. Y todos los múltiplos de 90 son ángulos cuadrangulares o cuadrantales. La tercera clasificación corresponde a los ángulos coterminales. Son aquellos ángulos que, colocados en posición normal, tienen lados terminales coincidentes, es decir, el mismo lado terminal. Dado un ángulo cualquiera, existe un conjunto infinito de ángulos coterminales con él. En la figura se observa que los ángulos de 45 grados, que está acá de azul, lado inicial, 45 grados, y menos 315 grados en sentido a favor de las manecillas del reloj. Empezamos aquí en el lado inicial sobre el semieje X, empezamos la medida a llegar a menos 315 grados, coincide su lado terminal con el lado terminal del ángulo de 45 grados. Entonces esos dos ángulos serían ángulos coterminales, porque el lado terminal o final es el mismo de todo. Pero no son los únicos, también nosotros podemos tomar otro valor positivo, iniciando del lado del semieje positivo X, hasta acá 180, 270, 360, y si continuamos la medida hasta llegar aquí, o sea, 360 grados más 45, obtenemos
405 grados, que también coincide su lado final con el lado final de 45 grados y con el lado final de menos 315 grados. Y así podemos encontrar muchos ángulos coterminales a los mencionados aquí.